Señal Autónoma presenta su programa El perro de Pavlov. Psicología desde otro punto de vista. The problem for us is not are our desires satisfied or not. The problem is how do we know what we desire. There is nothing spontaneous, nothing natural about human desires. Our desires are artificial. We have to be taught to desire. Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. ¿Qué tal a todos los oyentes del Perro de Pavlov? Un programa para pensar la psicología desde otro punto de vista. Aquí en cabina estamos José García y José Alca, como siempre, dando algunas aproximaciones acerca de la psicología, abordando algunos fenómenos interesantes de la disciplina. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de psicología y cine. ¿Cuál es la relación que existe entre el séptimo arte y la disciplina que nosotros estamos pues estudiando y ejerciendo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? La verdad espero que te encuentres bien, igual que nuestros oyentes. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, como tú mismo lo has dicho, es la psicología y el cine. ¿Cómo están relacionados? Y para eso me gustaría dar paso a la primera sección de nuestro programa, que es Psicología al Día. Muy bien, en Psicología al Día tenemos más que noticia, un artículo que se titula ¿Cómo influye el cine en nuestra salud mental? Es un artículo escrito por Eric Atencio y nos dice lo siguiente. Cuando vemos una película nos exponemos al reflejo de situaciones sociales, emocionales o individuales que resuenan con nuestra vida y nos ayuda a liberarnos de situaciones dolorosas o a tener una mejor comprensión sobre un determinado tema. Este fenómeno, llamado catarsis, explica por qué las personas que ven una película logran expiar sus dolores a través de la empatía con los personajes de dicha película. Justo aquí, Eric Atencio menciona a Jaime Burke, que es un psicólogo de la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual, que explica que el séptimo arte tiene efectos positivos en nuestra salud física y mental, ya que ayuda a reducir el estrés debido a que es una actividad que permite redirigir nuestra atención hacia una actividad externa que nos ayuda a relajarnos, así que también nos sentimos identificados con los personajes o situaciones que la película nos muestra y nos ayuda a aumentar nuestra motivación y a expresar emociones de felicidad, tristeza y facilita la exploración de emociones que pueden ser hasta sanadoras. Interesante, ¿no? Esa aproximación. Entonces, tú en lo personal, ¿no? Teniendo en consideración lo que desarrolla ese artículo, ¿ves que el cine puede ser un recurso terapéutico? Yo diría que puede llegar a hacerlo para ciertas personas y en determinados casos, ¿no? ¿Quién no ha visto una película y le ha hecho cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Cambiar ciertas perspectivas que uno tenía sobre la vida y esta película lo ha hecho reflexionar de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Claro, como un material a lo mejor de soporte, ¿no? O un material adicional, ¿no? Porque claro, evidentemente también tendríamos que cuidarnos de pronto pensar que una película ya reemplazaría al terapeuta, ¿no? Al psicólogo. Por supuesto. Sería más complementario. Claro, como algo complementario y claro, dependiendo del tipo de paciente también, porque hay personas que pues no les gusta el cine. No son tan receptivos a esas historias que nos brinda el séptimo arte, ¿no? Interesante. Yo había buscado también algunos artículos y había encontrado algunos que van sobre el terror, ¿no? ¿Por qué el cine de terror en efecto nos produce esa sensación de pánico, ¿no? De querer huir, etcétera? ¿A qué se debe, no? ¿Cómo se puede explicar esa respuesta desde la psicología? Y por ahí había revisado un artículo de Noel Ceballos del 2023 que justamente abordaba esto, ¿no? Y básicamente se centraba en algo llamado la neurobiología del miedo, ¿no? Es decir, cómo en realidad nuestro cerebro está condicionado a dar ciertas respuestas ante amenazas que pueden ser reales o pueden ser ficticias. Porque al final, evidentemente,
una película aparece una tarántula, una anaconda, ¿no? No es una amenaza real, es una amenaza ficticia. Pero el cerebro está acostumbrado a reaccionar de la misma manera como si fuese una anaconda real o como si fuese una tarántula real, como si fuese un asesino serial real, ¿no? Que lo está persiguiendo. Entonces, reaccionamos de esta manera, ¿no? Por una cuestión de supervivencia. Entonces, en este artículo justamente se señalaba cómo el acto de pronto de replegarnos hacia atrás en las butacas, ¿no? Cuando vemos alguna escena propia de las películas de terror, responde justamente a este instinto de supervivencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Igual diferenciaba, me parece, entre dos grupos de personas. Yo estaba complementando este artículo con otro artículo más, de Karemi Rodríguez Batista, que también es psicóloga, psicoterapeuta y divulgadora. Bueno, y estaba complementando con este otro artículo de Karemi, donde justamente dividía al público en dos. Aquellos que les gustan las emociones fuertes cuando van al cine, y que justamente se hacen fans de las películas de terror, y aquellos que tienen muy alto esta tendencia a la empatía, que también responden de manera bastante sensible ante las películas de terror. Evidentemente, por lo que más o menos voy mencionando, no son películas hechas para todo público, y parte de las respuestas que tenemos hacia esas imágenes o situaciones se responde viendo cómo el cerebro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y aquí, José, yo te pregunto, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenezco? No, a una banda. No, todavía no. A lo que me refiero es, ¿te gustan ese tipo de películas? ¿Eres de los que les fascina? A mí, particularmente, yo no soy mucho de las películas de terror, aunque también he de confesar que sí he disfrutado una que otra. Por ejemplo, disfruté mucho en su momento de La Novena Puerta, ¿no? Con la actuación de Jack Sparrow, iba a decir, no, de Johnny Depp. Y me parece que es una muy buena película de terror porque justamente no abusa del jumpscare, este momento donde ¡pum! Simplemente ponen ahí un sonido fuerte y pues obviamente uno salta. Y tampoco abusaba pues de escenas grotescas. Simplemente era a través del guión irte introduciendo en este tipo de miedo, ¿no? De thriller psicológico. Uh-huh. Y esas películas de terror a mí me gustan. Cuando el miedo te lo van despertando de manera más sutil, no tan burdamente. Por otra parte, yo en realidad soy más de ciencia ficción. Ah, ciencia ficción. Ciencia ficción. Antes de terminar esto, me gustaría como por ejemplo el coaching, ¿no? Ciencia ficción. Sí, que yo comparto también tu mismo gusto por películas, ¿no? Porque me gustan mucho más las películas de terror que son más psicológicas. Yeah. Que no te muestran las cosas con jumpscare, con a lo mejor mutilaciones, cosas burdas, sino juegan con tu mente, ¿no? A lo largo de la película van jugando de manera psicológica y siento que la disfruto mucho más, ¿no? Y qué importante justamente es empatizar con el personaje de la película, porque muchos de los personajes están hechos para ser una suerte de reflejos de nosotros mismos. Yo recuerdo que justamente había mucha gente que en su momento criticaba al protagonista de Evangelion, Shinji Ikari, ¿no? Y decían, el personaje más malo, ¿no? O sea, que insoportable además, ¿no? Siempre que tenía una responsabilidad, pues intentaba hacerse a un lado, sufría, no asumía nada dentro de la vida de adulto. Pero al final te das cuenta de que es perfecto ese personaje, porque en realidad Shinji Ikari es el espejo de uno mismo. Porque uno mismo también tiene ese lado que tenía Shinji Ikari, de no querer afrontar las cosas, de ser al final miedosos cuando las cosas se tienen que dar. Entonces mucho de Shinji Ikari en realidad está hecho a propósito para que el mismo espectador se vea reflejado en él, no vea reflejado lo que uno no quiere ver de uno mismo. Un lado cobarde, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante eso, ¿no? Ese ejercicio de empatizar, de ponerte en la piel del otro también, ¿no? ¿Qué tan importante es la empatía? Realmente, y está en el cine. De hecho, una de las grandes maravillas del cine es cómo incluso podemos llegar a empatizar con los villanos. Sí. O sea, con puntos de vista que nosotros evidentemente no compartimos en lo personal, pero te pone en la situación de tal manera de que tú puedes lograr ver lo mismo, pero desde los ojos
de ese personaje que, claro, que no comparte necesariamente muchas cosas contigo. Claro, o sea, no lo puedes compartir, pero sí puedes llegar hasta entender el por qué hace esas cosas. Exacto, exactamente, ¿no? Y ahí justamente aparecen los villanos bien construidos y los villanos, pues, construidos con las patas, ¿no? Los villanos icónicos del cine, ¿no? Que Sí, se suele llamar. claro, que tienen ahí sus motivos, ¿no? Son más complejos. Pero bueno, yo creo que hemos abordado ahí una buena introducción, ¿no? Con estos artículos de lo que es cómo influye el cine en nosotros, por qué respondemos de la manera que respondemos ante películas, por ejemplo, que apelan al terror. Bueno, ya estamos de regreso con El perro de Pavlov. Espero hayan disfrutado de la primera pausa musical. Y ahora toca el tema principal que, como ya habíamos anunciado, como evidentemente ya hemos estado un poco picando, ¿no? En la sección de noticias, es psicología y cine. ¿Cuál es el vínculo entre este maravilloso séptimo arte y la disciplina de la psicología? También algo que me parece interesante es cómo la psicología ha influido en la forma en cómo los críticos y el público interpretan y comprenden estas películas. Desde el uso, por ejemplo, de la teoría del color, la composición visual, hasta la exploración de temas como la salud mental y la identidad de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Se puede decir entonces que la psicología ha enriquecido la narrativa cinematográfica y ha contribuido a su impacto emocional y cultural. Y justamente, José, yo he traído varios puntos para comentarlos. No sé qué te parece, ¿ok? Está bien. Y el primer punto es... ¿Te imaginas que te diga, no, y ahí se acaba jamás. todo. Y justamente, el primero de todos es la psicología detrás de los personajes icónicos del cine. Muy bien. ¿Qué personajes icónicos me puedes decir ahora mismo? Ahorita pero porque está fresco lo de que va a salir el Joker 2, uh-huh. te diría el Joker de Joaquin Phoenix, ¿no? Te diría Mad Max, de la saga Mad Max, ¿no? Con Mel Gibson, ¿no? Uh-huh. Primero protagonizada con Mel Gibson. Te diría el policía McClane, ¿no? De Duro de Matar. Rocky, Rambo. Eso se me ocurre a mí, ¿no? O Trinidad, me llamaban también Trinidad, ¿no? De un western. O también, Spaghetti western. Por ejemplo, Neo, de Matrix. De Matrix, claro. O Morfeo. Morfeo. Ok. Justamente, ¿por qué te digo esto? Porque aquí nos dice que los personajes del cine a menudo reflejan arquetipos psicológicos universales. Por ejemplo, tenemos al héroe, ¿no? Que puede representar la lucha interna entre el bien y el mal, mientras Ajá. que el villano puede encarnar aspectos oscuros de la psique humana. Entonces, por ende, analizar el desarrollo de personajes desde una perspectiva psicológica puede proporcionar una comprensión más profunda de cómo las experiencias y motivaciones influyen en el comportamiento humano, tanto en la pantalla como en nuestra propia vida. Tú, José, ¿eres más de villanos o de héroes? Yo diría de héroes, porque siempre he estado muy, muy pendiente de la virtud, ¿no? Siempre me ha gustado mucho esta búsqueda de la verdad, de la rectitud, ¿no? Por eso, pero bueno, eso es algo que también me viene desde 2 años en lo que yo estudiaba filosofía, ¿no? Que justamente veíamos esos temas, ¿no? La verdad, el buen comportamiento, lo ético, ¿no? Pero realmente algo que a mí me gusta mucho es la figura del antihéroe, ¿no? Uh-huh. O sea, este héroe poco convencional que hace el bien, pero a su manera, ¿no? Rompiendo algunas reglas. Y me gusta mucho este personaje porque me parece que responde más a cómo es la sociedad, ¿no? Me parece que es una visión más realista del héroe. Porque en la vida real, seguir las reglas a rajatabla no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Porque también habría que pensar, ¿no? ¿Quién pone las reglas? Y si el Estado y si la institución donde estás está corrupta. Es un villano. O es un villano en sí mismo. Seguir esas normas, ¿a ti te hace héroe o te hace villano? Te hace villano. Claro. Entonces todo depende de ese marco, ¿no? O de pronto hay algunas cosas que están bien y hay otras cosas que están mal, ¿no? Entonces ahí es donde el antihéroe puede, pues, moverse, ¿no? En esos grises. Uh-huh. Y eso a mí me gusta bastante. Porque me parece que se necesita mucho
mucho criterio propio, mucha personalidad para marcar tu propia forma de actuar, ¿no? Aunque no todos estén de acuerdo, ¿no? Aunque no todos estén de acuerdo, claro. Yo, por mi parte, también me interesa mucho el antihéroe en sí, pero más que todo el villano. No suelo empatizar mucho, pero me gusta comprender sus motivos, sus motivaciones, ¿no? Claro. Por lo tanto, en una película lo que busco, bueno, si hay un villano, lo que busco es que esté bien hecho, ¿no? Bien construido, con motivaciones no... ¿Cómo qué villanos? A ver, te vacilan a ti. Por ejemplo, ¿qué villanos de películas? ¿Qué te puedo decir? Un villano icónico, por ejemplo, Hannibal Lecter. Ya. Dos películas. El silencio de los El inocentes. silencio de los inocentes, o El silencio de los corderos, me parece que también se llama. O Sí. también Dragón Rojo, me parece que. ¿Cómo? La precuela de Silencio de los inocentes, ¿cómo se llamaba? Ah, ya, el dragón rojo. Ese, exactamente. Y justamente Hannibal Lecter es uno de mis villanos favoritos, ¿no? Porque precisamente estudiar a Hannibal Lecter es todo un desafío, ¿no? Sí. De hecho, me has hecho recordar con esto de estudiar a un personaje del cine, este debate que existía también dentro del psicoanálisis antes, ¿no? Qué tan factible era estudiar personajes de la ficción para entender la psicología humana, ¿no? Hace mucho tiempo pues había un escritor que era el Conde de Lautremont, que escribió un libro bastante polémico llamado Los Cantos de Maldoror, ¿no? Donde el protagonista pues era, digamos, lo peor de la humanidad, ¿no? Habían escenas muy fuertes, ¿no? Pero digamos que hubo también bastantes psicoanalistas, ¿no? Especialistas que se pusieron a estudiar la psicología del personaje, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? Yo, evidentemente no tendríamos que verlo como pacientes porque son ficción, ¿no? Pero como ejercicio, a mí me parece bastante respetable, ¿no? Un buen ejercicio para ir profundizando en la mente humana, ¿no? Porque al final es un personaje construido también por personas, ¿no? Que de cierta manera forma parte parte del mismo director, ¿no? Del mismo creador. Sí. No son pequeños tintes de su psique. Así es, así es. Y sí, justamente siento, ¿no? Y que es un excelente ejercicio el hecho de ponerte a analizar un personaje, ya sea héroe o villano, ¿no? Yo recomendaría más villano porque es un poco más complicado si está bien hecho, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y hay otro punto por ahí que tenías apuntado? Tenemos otro punto acá que es el impacto. Mira, justamente va conectado con las noticias, los artículos que estuvimos hablando en la primera sección, que es el impacto emocional del cine en el espectador, ¿no? Estudios de neurociencia han demostrado que ver películas puede activar áreas del cerebro asociadas con las emociones, la empatía y la cognición social. Además, la teoría del procesamiento de la información sugiere que las personas procesan y retienen mejor la información cuando está integrada en una narrativa emocionalmente significativa. Lo que explica por qué historias cinematográficas pueden tener un impacto tan profundo en nuestros pensamientos y sentimientos. José, ¿tú has llorado alguna vez en una película? La verdad, para serte honesto, yo lloro hasta en comerciales. Pero sí. Hay películas que a mí me han conmovido profundamente, ¿no? ¿Cómo una película puede ser tan poderosa para hacerte llorar, para hacerte enojar? Yo creo que justamente por lo que hablábamos, ¿no? Al inicio, ¿no? Este poder de generar empatía con los diversos personajes y las situaciones por las que están pasando, ¿no? Sirviéndose evidentemente del lenguaje cinematográfico, de un montón de factores, ¿no? Que hacen que la película esté bien confeccionada, ¿no? La actuación también ayuda mucho, ¿no? Puede tener un muy buen guión, pero si la actuación no es convincente, realmente no te crees que el personaje está pasando por esas situaciones. No se transmiten las mismas emociones. No se transmite. La música también, ¿no? Los soundtracks. ¿Qué tan importante es la música, de verdad? Diría que es fundamental si de transmitir emociones se trata. De hecho, la música está desde los orígenes del cine. Cuando los hermanos Lumière comenzaron a hacer las primeras proyecciones, que fue una locura, ya te imaginarás, ¿no? Ser los primeros en ver algo de ese tipo, ¿no? Cuando el cine no existía. Bueno, lo resumo, ¿no? Fueron las personas a ver las primeras proyecciones de los hermanos Lumière
Y una de ellas era un ferrocarril, ¿no? Que avanzaba. Y la gente salió corriendo despavorida porque pensaba que iba a salirse de la pantalla. Bueno, también hay que comprender que nunca lo habían visto, ¿no? Ujú. Me hace recordar también a las pinturas rupestres. O sea, ¿te imaginas ser una de las primeras personas en ver una pintura rupestre? Es muy parecido a la magia, ¿no? Y algunas pinturas rupestres también estaban diseñadas para verse acompañadas de fuego, porque el fuego lo que hacía era dar movimiento Ujú. a las pinturas. Entonces era una especie de protocine, ¿no? De hecho hay un documental muy interesante que lo pueden buscar sobre pinturas rupestres dirigida por el director aclamado Herzog, ¿no? Es muy buen documental. Pero bueno, regresando a lo de los hermanos Lumière, la gente salió despavorida al ver que el tren parecía que se iba a salir de la pantalla. Y a partir de ahí, pues se dieron cuenta de que para poder un poco perfilar lo que se buscaba en términos de emociones, ¿no? Etcétera, se tenía que acompañar de alguna manera con música. Y la música da mucho contexto, en realidad. Entonces, las primeras películas que se proyectaban siempre se proyectaban con bandas o con pianistas o con gramófonos, ¿no? Entonces siempre había un acompañamiento musical. Las películas mudas, uno cree que eran totalmente mudas. Y bueno, hasta cierto punto sí, porque los actores no hablaban, pero había música. Había música. Y la música servía, ¿no? Como un detonante para las emociones que querían expresar. Ujú, ujú. Antes de pasar a la última sección, me gustaría justamente hablar sobre un último tema, que es el poder terapéutico del cine. Y justamente me gustaría complementar lo que hablamos al comienzo, que es la tan llamada o famosa, no sé, cineterapia. ¿Alguna vez la has escuchado? Cineterapia. Sí, sí lo he escuchado ahorita mismo. Bueno, ¿qué nos dice la cineterapia, no? Dice que se ha utilizado como una forma complementaria, ojo aquí, complementaria de terapia para ayudar a las personas a explorar y procesar sus emociones y experiencias. Al ver películas y luego discutirlas con un terapeuta, los individuos pueden ganar perspectiva sobre sus propios desafíos personales, identificar patrones de pensamiento y comportamiento y trabajar hacia el crecimiento emocional y resolución de problemas. ¿Qué opinas de esto, José? Interesantísimo, ¿no? O sea, cómo puede irse incluyendo dentro de la terapia, que era justamente la duda que teníamos al inicio y que ahora ya estamos resolviendo, ¿no? Entonces, aparentemente sí. Por ahí yo también estaba leyendo algunos casos de psicólogos en particular que aconsejaban el uso de las películas para mejorar la eficacia de sus terapias. Y sí, me hace bastante sentido, la verdad. Pues me hace sentido lo de la psicoeducación, ¿no? Que a veces uno deja de pronto un librito para que lean en casa, un audiolibro ahora, ¿no? Que están de moda, Sí. un podcast. Entonces el individuo pues va conociendo un poco más acerca de lo que tiene a través de información adicional. Claro. Hay películas además que son muy interesantes como para profundizar en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ver el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, podríamos recomendar El Aviador, ¿no? Con Leonardo DiCaprio, ¿no? Este aviador que tenía, pues, en efecto, trastorno obsesivo compulsivo. O, por ejemplo, una de mis películas favoritas, ¿no? Que es Whiplash, Whiplash, ¿no? La obsesión la obsesión. que se puede llegar a tener por algo. En este caso, Claro. de la película, la música, ¿no? Esta exigencia, ¿no? Sobreexigencia. Un poco enfermiza, ¿no? Dañina. sobre Dañina. todo. Black Swan, por ejemplo, también. Black Swan también va por ahí, ¿no? Black Swan, que dirigida por Darren Aronofsky, que me parece que le compró los derechos a Perfect Blue. Satoshi Kon, ¿no? Que era el director del anime Perfect Blue. Pero claro, no es en sí un calco, pero es básicamente la trama, ¿no? Tiene tintes, efectivamente. Sí, sí, sí. Obviamente Perfect Blue es infinitamente superior a Black Swan, y eso que Black Swan es un peliculón. O sea, para que vayan viendo las dimensiones colosales del talento del director de Perfect Blue. Estamos de regreso y ahora yo quería empezar comentándoles el fenómeno de ir al cine, ¿no? O sea, perdón, más que el fenómeno, la experiencia de ir al cine, ¿no? Porque es una experiencia. ¿Tú eres de ir al cine? O sea, más allá de ver películas, ¿eres de ir al cine? Antes
era mucho de ir al cine. Me encantaba. Y ahora es algo que, esa experiencia, como tú le dices, se está perdiendo, ¿no? Por el streaming, ¿verdad? Sí. Ahora ya uno no va al cine, sino va a ver Netflix, ¿no? ¿No sientes que la experiencia de una buena película como La Foquita, A su madre, Guachimán, se pierde en la pantalla pequeña? ¿O no se pierde mucho? Sinceramente no... O sea, ir al cine en sí es toda una experiencia. Y más ahora que han puesto estos asientos inmersivos, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente? Es broma a todos los oyentes, evidentemente. Sí. He dado ejemplos a propósito de... Ahora van a pensar que tengo mal gusto, ¿no? Se van, ¿no? Termina aquí. Sí, sí. Ahora, claro, son más inmersivas, ¿no? Esto de... Sí, el 3D asientos, incluso, ¿no? Bueno, sí, el 3D ya lleva bastante tiempo, ¿no? Pero ahora esos asientos que se mueven, ¿no? No sé exactamente cómo se llama. 4D creo que le dicen, ¿no? Me parece que sí. Que te sientas, ¿no? Y justamente en la película, no sé, hay una persecución de pronto de autos, ¿no? Claro. Y te disparan y aparece un disparan. carro de verdad y te atropella, ¿no? Efectivamente. Esas películas donde hay un tsunami te mojan, ¿no? Totalmente. Es verdad, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Pero es interesante porque... Vientos, movimiento, ¿no? Sí, hay... Sí. Influye bastante en la experiencia, ¿no? Enriquece la experiencia de ir al cine. Algo que, como te digo, se está perdiendo Claro. ahora. Y justo después de la pandemia ya casi nadie va al cine. Hay muy pocas personas que van al cine. A lo mejor ahora. ha influido mucho la pandemia, ¿no? Para Por supuesto desacostumbrar que sí. a deshabituar a la gente de ir al cine. Ujú. Pero claro, era una actividad de alto riesgo, pues, ir al cine en ese momento. Sí. Por más que te decían que había distancia, ¿no? Pues uno tomaba sus precauciones, ¿no? Ahora, hay ya para ir al lado de la psicología, hay algo que a mí me llama mucho la atención del cine. Es una experiencia donde uno podría acercarse a lo que vendría a ser el voyeur, ¿no? Esto de estar mirando sin ser visto, ¿no? Eso tiene mucho el cine, ¿no? Porque al final las luces están oscuras, bueno, las luces se apagan, uno se recuesta en su asiento, no sabe quién tiene delante, no sabe quién tiene atrás, a los costados, y el acto que realiza la persona que está en el cine en ese momento, durante 1 hora y media, 2 horas quizá, es ver la vida de otra persona, sin ser visto, ¿no? Hay mucho voyeurismo en la experiencia del cine, ¿no? Y ahora todo esto, ¿qué consideras mejor? ¿Ir al cine solo o acompañado? Un plancito, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, ir con muchos amigos, salvo que sea una película para hacer chacota y estar ahí socializando, me parece, por ejemplo, que había gente que disfrutaba mucho de las películas de Marvel, justamente para hacer eso, ¿no? Para ir con sus amigos y decir, wow, ¿no? Iron Man, no sé, estas cosas, ¿no? Pero para ver una película bien hecha, yo no iría al cine, la verdad. Prefiero que salga en algún dispositivo antes que ir al cine. Porque me saca un poco escuchar a las voces de las otras personas, ¿no? Lejos de sentir una comunión, siento un displacer, ¿no? Al estar escuchando cosas que para mí malogran la película, ¿no? Para mí, no sé, es algo, esto de las voces extras es algo que acerca al cine a lo que vendría a ser los estadios, ¿no? De fútbol. Donde sí creo que tiene sentido, ¿no? Esto de, wow, ¿no? Estar así, haciendo burras. Pero en el cine no. Ahora, sí he ido al cine cuando buscaba cines que sabían yo que estaban medio vacíos. Entonces yo hacía mi indagación. Tu estudio. Mi estudio, iba a la hora donde no iba nadie. Yo iba al cine 12 del mediodía. Primeras funciones, no había nadie. Cines que estaban más o menos difíciles de acceder. Y ahí la pasaba bien. Ahí la pasaba bastante bien. Bueno, yo en particular utilizo este método de ver la película 2 veces, ¿no? La primera solo, Ya. ver la película totalmente solo. Generalmente prefiero 1000 veces estar en mi casa, como tú dices, viendo mejor en un servicio de streaming la película que quiero ver y luego verla con amigos. Y luego comentar, ¿no? Me encanta ver las reacciones Spoilers, de las spoilers. personas. O sea, me gusta como saber lo que viene y ver las reacciones que tienen mis amigos o las personas a las que voy, ¿no? Y luego conversar.
conversar, intercambiar, no sé, opiniones, Tus perspectivas. experimentos son... Digamos que sí, ¿no? Y ahí sacas, claro, básicamente está diciendo, bueno, primero la veo solo y la segunda es con un cuaderno anotando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con un- El minuto en el que llora, ¿no? Cuánto demora, ¿no? La latencia. Sí, efectivamente eso, ¿no? Es... me gusta, no sé. Claro, Es claro, claro. uno de los tantos placeres que me gusta. Analizar a las personas. Sí. Excelente, excelente. También estaba pensando de pronto cómo el cine al final ha terminado representando una experiencia de entretenimiento universal, ¿no? Es decir, al final, este tipo de puntos de congregación de las personas, ¿no? En torno a una película. Justamente estaba hablando al inicio de Marvel, ¿no? Toda esta gente que de pronto iba a ver Avengers y todo lo demás, ¿no? Al final se sentían parte de algo, ¿no? Se sentían parte de algo. De una comunidad, ¿no? Que es el llamado cine comercial. Que solo sirve Claro. para vender, nada más. Hay por ahí algunas opiniones, me parece que Scorsese tuvo unas opiniones, ¿no? Al respecto del cine de Que Marvel. no es cine. Dijo, eso no es cine, ¿no? De ahí salió varios memes, ¿no? Es una de esas frases. De, si es cine o no. Efectivamente, si algo es esto cine, es cine, ¿no? Efectiva- Claro. Sí. No sé si de ahí en particular, pero hubo ese debate, ¿no? Porque al final el fenómeno Marvel terminó llenando salas. Pero por otro lado, esas salas que se llenaban dejaban de lado de pronto la posibilidad de que se proyectasen películas, digamos, de una factura de mayor calidad, ¿no? Entonces, de una mejor factura, ¿no? Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? Por ejemplo, algo así, perdón, ha sucedido yo creo en Perú, ¿no? Ujú. De pronto no teníamos muchas películas y ahora tenemos muchas películas, ¿no? Pero ese fenómeno pues empezó con estos prodigios del cine, ¿no? A su madre, ¿no? Entonces, ¿fue positivo o fue negativo? Porque yo cuando veo cine peruano hay muchas películas y son taquilleras y la gente hace cola, Que les encanta, ¿no? pero esa película es cuestionable, ¿no? En términos de calidad. Sí, no, que hasta asombra, ¿no? La cantidad de personas que pueden llegar ¿Es a un ver. bien o un mal? Bueno, ¿Le hace bien al cine o le hace mal al cine? sinceramente, José, para hablar del cine peruano necesitaremos un programa entero, básicamente. Pero para dar como introducción a lo que probablemente pueda ser un programa en el futuro, que es el cine peruano, tú sabes que el cine peruano antes tenía películas muy serias. Con ¿no? Lombardi, ¿no? Con Lombardi, ¿no? Películas muy serias, muy apegadas a la realidad, ¿no? Películas que son de pronto tristes. Y ahora también, ¿no? Lo de personas. Catacora, ¿no? Sí. Y bueno, llega, para bien o para mal, a sumar. Viene Carlos Alcántara y cambia totalmente el cine peruano. Y ¿no? rompe todos los esquemas. ¿A ti te gustó Sumare? Debo reconocer que jamás. Yo en lo personal, cuando la vi, me gustó mucho. No La sé, verdad. tengo que volver a verla de nuevo ahora con... Yo suficiente con ligeros extractos que vi y dije, no. Hay contenido que yo no tolero. A Sumare fue, La verdad. para mí, fue una buena película. Debo decir, ¿eh? Me gustó. Bueno, hasta aquí el programa. Bueno, nos despedimos, aquí se termina la amistad. Aquí termina la amistad. Pero si bien es cierto, Asumare cambia el cine peruano totalmente, ¿no? Ahora el cine peruano de pronto deja de ver estas películas más serias, más pegadas a la realidad y busca películas más comerciales, ¿no? Más, Claro. más chistosas, más para todo el público, para toda la familia. Pero ¿no te parece un poco condescendiente esto de yo hago películas para todo público y básicamente son películas descerebradas, ¿no? Claro, son películas Y yo me acuerdo cuando era niño que descerebrado no era, ¿no? O sea, veía cosas que eran profundas también, ¿no? La misma que literatura, te ¿no? hacían pensar bastante. Claro, que te hacían pensar. Qué mejor La historia sin fin, me acuerdo. Ya. Que fue la película que me traumó para siempre. Pero tenía escenas que donde te cuestionabas el mal, el bien, ¿no? El tiempo, la muerte, ¿no? Y era una película para niños. Sí, para que veas, o sea,
hay cierta condescendencia con el público. Y creo que muchas de estas películas se agarran de esa suerte de condescendencia para decir, no, en realidad nosotros queremos llegar a todos, ¿no? Porque somos muy buenos y no, en realidad estás menospreciando al público peruano, ¿no? Claro, claro, o sea, películas como, por ejemplo, ¿qué películas peruanas tenemos actualmente? Hace poco salió Vaquito, ¿no? ¿Te has llegado a ver? Sí, bueno, pero entiendo que es una película que estaba pensada para recaudar efectivamente, fondos, solo ¿no? sirve para eso, ¿no? Pero, Y aún así cumplía, ¿no? Ujú. O sea, a diferencia de otras grandes producciones que encima que hay dinero de por medio, tienen a los mismos 4 actores que creo que se han casado entre sí y está, ¿no? Y hacen una suerte de comedia romántica, ¿no? Tipo Adam Sandleresca, ¿no? sí. Que hasta Adam Sandler había evolucionado, pero acá la comedia romántica no. Es que yo opino que se van a lo fácil, ¿no? A lo Por que cierto, vende. muy recomendado Spaceman, ¿ah? ¿La viste? Sí. Excelente película. Voy a spoiler un poquito a los oyentes. Vamos a hacer una recomendación de varias películas, pero aún no vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos a Sí, terminar esta... Vamos a primero dejarlos con la última pausa musical antes de ello. Perfecto. De regreso al mejor programa, al mejor producto cultural peruano después de su madre, El Perro de Pavlov. Aquí estamos, en la última sección. Va a ser una sección distinta a la que les tenemos acostumbrados. Va a ser un momento para recomendaciones de películas. Entonces, comenzamos contigo, estimado José Alcas. ¿Qué película nos recomiendas hoy? Película que evidentemente tenga relación con la psicología, Por ¿no? supuesto, ¿no? Justamente como estábamos hablando de películas peruanas, me gustaría citar, ¿no? Para las personas que no lo conozcan, Citar en APA. En APA, sí, efectivamente. APA 7. A Francisco José Lombardi. Claro. ¿No? Que tiene peliculazas. Yo cuando me dicen cine peruano, trato siempre de recomendar a Lombardi, ¿no? Y sobre todo 2 películas que me gustan mucho. Que una es La Boca del Lobo, de 1998. No sé si te suena, la habías visto. Sí, en efecto. Que es con un actorazo también que sigue siendo un actorazo, que es Gustavo Bueno. Ujú. Y La Boca del Lobo, básicamente, para no spoilear mucho, búsquenla. Gustavo Bueno es muy bueno Es como actor. excelente, bueno, ¿no? Es bueno y muy bueno. La Boca del Lobo ofrece un análisis de la psicología del miedo, ¿no? La paranoia y la desconfianza de un entorno en un conflicto armado. No quiero spoilear mucho, pero voy a dar como una especie de hipnosis, ¿no? La película en sí explora cómo el estrés traumático y la incertidumbre afecta a la psique de los individuos. En este caso de los protagonistas, que son en sí, no sé cómo decir, cadetes, Ujú. ¿no? Y toda la película pasa en un pueblito, me parece que, no sé si me estoy equivocando, Chuspi, me parece que era. Básicamente la película va de eso, ¿no? De cómo el miedo, la paranoia de un lugar, ¿no? que está afectado por el terrorismo de Sendero Luminoso, puede llegar a afectar tanto a la población como a los mismos cadetes, ¿no? Que al final, no puedo decir mucho, pero es una excelente película. Claro, que degeneran, ¿no? Su digamos, su ética, todo se va perdiendo. Pierde ¿no? totalmente la ética, ¿no? No quiero spoiler mucho. Tienen que ver esa película de Lombardi. Muy buena película, yo también la recomiendo. Yo como mi primera recomendación he elegido Stalker. No sé si has escuchado esa película, Stalker, ¿no? Ya. Bueno, Stalker. De Andrei Tarkovsky, un director que a mí me parece increíble, ¿no? Es mi director favorito, de hecho, Andrei Tarkovsky, ¿no? No es por sonar muy... como dicen en las redes, ¿no? Mamador, ¿no? Cinéfilo mamador, ¿no? Pero sí, en efecto, a mí me gustan realmente las películas lentas, con estos planos de una persona yendo de un lugar a otro durante 30 minutos. A mí me encanta. Son películas que Me parece hasta se emocionante, cocinan, ¿ah? que se cocinan lentamente, ¿no? Sí. No Y es son para películas todos. que, No son claro, para todos. que no son para todos y que ya no tienen casi público, porque la mayoría de gente está muy acostumbrada a lo frenético, ¿no? Ujú. Pero bueno, Andrei Tarkovsky es un director cuyas películas pues sí son así, ¿no? Son lentas, hay silencios,
hay mucho concentrarse en el sonido del ambiente, el sonido del agua, el sonido de la lluvia, de los charcos, de las pisadas. Y bueno, sin spoilear mucho, o sí, spoileando, no importa. Igual es disfrutable. El protagonista de esta película es alguien al que justamente le llaman Stalker. Y son personas que se han especializado en poder llevar a ciertos turistas a un área donde ha caído un meteorito, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que en ese lugar, una vez que llegan ahí, pueden pedir un deseo, el que sea, ¿no? El deseo más profundo que ellos tienen. Y la única persona que puede llegar hasta ese punto es el Stalker. ¿Por qué? Porque mientras te vas acercando a ese lugar, las leyes de la física, el tiempo, todo transcurre de manera diferente, ¿no? Entonces te puedes perder ahí. Y bueno, sin caer en spoilers, ¿no? Hay personas que van para cumplir su deseo, pero habría que entender, y ahí podría entrar un poco de psicología, que no necesariamente lo que nosotros creemos que es nuestro deseo más profundo y lo verbalizamos es realmente nuestro deseo más profundo. O sea, nuestro deseo más profundo puede ser algo que no podemos verbalizar o que no somos del todo conscientes, ¿no? Es un deseo más oculto precisamente, ¿no? Más del inconsciente. Entonces, realmente estos personajes, si supiesen el deseo que iban a cumplir, ¿hubieran ido a ese lugar? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ese es Stalker de mi director favorito, Andrei Tarkovsky. Y bueno, y continuamos con las películas peruanas, ¿no? En este caso, otra que es muy conocida. Bueno, continuamos con Chabuca. de Andrei Tarkovsky a... Para continuar con el mismo... con la misma lógica. Continuamos con Azumare 2, ¿no? Claro, sí. Bueno, es Días de Santiago. Días de Santiago. Días de Santiago de, si no me equivoco, es de 2004. Y el director es José Méndez. Días de Santiago no es de Josué Méndez. Perdón. De este ex militar, ¿no? Exactamente, ¿no? La llamada, llamada o mal llamada, no sé cómo lo vean, la taxi driver peruana. La taxi driver. Es que es algo así, ¿ah? Es muy similar, ¿no? Recuerda mucho a Taxi Driver. Pero no le llega a los... ¿A cuál recuerda? ¿Al taxi o al driver? A los dos. Y bueno, Días de Santiago, ¿no? Básicamente profundiza mucho en el trastorno de estrés postraumático. Claro, ¿no? por supuesto. En un contexto peruano, ¿no? Es como tú... bueno, es un ex militar, ¿no? Es un militar que luchó por el Perú y vuelve a querer reintegrarse en la sociedad y le cierra las puertas, ¿no? Y propiamente Santiago, ¿no? Es una persona, un individuo que está afectado emocionalmente, tiene traumas, tiene no sé, problemas para buscar su propia identidad, y la película va de eso, ¿no? Va de propiamente sus días, ¿no? Te va contando cómo va su rutina, ¿no? Cómo piensa, cómo de pronto tiene esta perspectiva de las cosas totalmente distinta a lo que nosotros vemos, ¿no? Muy metódico, muy... no sé, hasta puede llegar a aparentar una persona obsesiva, ¿no? Con las cosas. Muy de tratar de encontrarle el sentido a su vida, tratando de encajar lo que ha aprendido en el servicio o en la guerra con la realidad, ¿no? Y no encajan. Te das cuenta que él es el que está fuera de lugar. Y es algo que le suele pasar mucho a los veteranos. A los veteranos, ¿no? Que vuelven de un mundo totalmente distinto, de un mundo caótico. Y no pueden aplicar esas lógicas. Un mundo caótico donde tu vida depende de un hilo, ¿no? Y vuelven aquí y es totalmente distinto, es otro mundo, ¿no? Claro. Ya que justamente estamos hablando del espacio, ¿qué te parece hablar un poco de justamente... ¿Azumare 3? Efectivamente, no, Azumare 4, los amigos, ¿no? Ya, claro, el spin-off, ¿no? Bueno. No, pero ahora sí, hablar de Spaceman. Spaceman, uff. Que es de un actor muy polémico, ¿no? Es... De Adam Sandler. Adam Sandler, que ya tenía una película muy buena que es
Uncut Gems, me parece que Sí, 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 sí. bueno, me traducía Gemas sin cortar o Diamantes en bruto. Diamantes en bruto, ¿no? De Netflix. De Netflix. Muy buena película también recomendada de Adam Sandler. Y me parece que antes también había tenido una que otra película así medio perdida en su filmografía de chistes de películas de caca pedo pis, ¿no? Básicamente, ¿no? Que eran las películas de Adam Sandler. Pero tenía una que otra donde demostraba cierto grado bastante bueno de actuación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ya saliéndome un poco del tema, ¿no? Pero me da curiosidad tu opinión. ¿Por qué Adam Sandler, sabiendo actuar, filmó tantas de esas películas malas? Era su vacilón, nada más. O sea, no tenía ninguna me parece pretensión. que sí, y si tomamos... Pero es admirable hasta cierto punto eso, Si ¿no? tomamos el dato que también hace películas solo con sus amigos, Ujú. da la impresión de que efectivamente es eso, ¿no? Que él hace películas por hobby y no en sí es su trabajo, sino es más que todo hobby para divertirse, para... No, sin ninguna pretensión, ¿no? Sin una pretensión, ¿no? Y es admirable, como tú lo dices, ¿no? Pero claro... Sobre todo teniendo la habilidad, porque uno diría, bueno, no tiene la habilidad de y actuar por bien, eso lo hace, ¿no? pero no él sí. No, Adam Sandler ha demostrado, no solamente una, sino varias veces, que es un actorazo, es un actor. Cuando quiere. Cuando quiere se pone en el papel y de verdad es... Qué locura, impresiona, ¿no? Y ya lo demostró con Uncut Gems y ahora la más reciente, Spaceman. A su madre 5. A su madre 5. Spaceman, ¿no? Spaceman. Y bueno, comentemos Spaceman entonces, ¿te parece? Me parece genial. ¿De qué va Spaceman? Así para que los oyentes más o menos sepan qué encontrarse. Ok. Sin muchos spoilers, no me gusta dar spoilers, me gusta que las personas ya tomen la decisión de verla sí o no. Es un astronauta. Es un astronauta que al parecer ha estado mucho tiempo en órbita. Tiene una misión de llegar ahora mismo no me acuerdo, pero es llegar a cierto planeta, ¿no? Una nebulosa. Una nebulosa y recabar información, ¿no? Tomar fotos. Y bueno, este astronauta ha pasado mucho tiempo solo. Al parecer tiene sí comunicación con su equipo, pero todo es un ambiente profesional, no es tanto para entablar amistad y demás. Y lo único que lo calmaba en esta soledad del espacio también es su esposa, ¿no? Es una película que habla mucho del matrimonio también y cómo a lo mejor el distanciamiento, el alejarse puede llegar a afectar una relación. Y bueno, deberíamos hablar sobre la araña. Sí, sin bueno. contar muchos spoilers. Bueno, la araña aparece ya en el tráiler, ¿no? Entonces no estaríamos del todo diciendo algo que de pronto los espectadores ya no saben. Ujú. Pero bueno, ese astronauta en esta misión comienza a extrañar a su esposa, ¿no? Se comienza a sentir mal y aparece una araña, ¿no? Un ser, digamos, ¿no? Que lo ayuda a explorar justamente esas emociones. Y es una película que, sin spoilers, ¿no? Una película que aborda muy bien el tema de la soledad. El tema de la soledad y el tema de cómo superar esa soledad, ¿no? A través de los vínculos responsables. Y bueno, hasta aquí esta última sección de recomendaciones. El tiempo siempre es dictador. Y bueno, hasta aquí la edición de hoy de El perro de Pavlov. Y esperamos encontrarlos en una siguiente edición. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense.